Este programa lo hemos grabado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. Y es que queríamos indagar por los enigmas grandes y gigantescos como cómo se produjo la gran explosión del Big Bang o cómo se forman los agujeros negros. Pero luego hay enigmas personales, casi íntimos. Cuando a su hija o a su nieta le preguntan qué está metiendo en el globo cuando está hinchando el globo con el aire de sus pulmones, díganle que es el Big Bang y verán qué cara pone. Y sin embargo, tenemos razón. Nuestra comprensión del universo ha avanzado enormemente en los últimos años. Pero, paradójicamente, a medida que es más comprensible, también se vuelve más extraño. Algunos conceptos parecen sacados de la ciencia ficción. Hablamos, por ejemplo, de materia oscura, una materia misteriosa e invisible. Y muchísimo más abundante que la materia que sí podemos ver. Las galaxias no son más que motitas de polvo en un océano de materia oscura. También se postula la existencia de una energía oscura. Una energía que permea todo el espacio y que es responsable de la expansión acelerada del cosmos. Pero, ¿seguirá expandiéndose siempre o invertirá su movimiento y colapsará en un Big Crunch? Parece que el destino final de nuestro universo está oculto en la naturaleza de esta energía oscura. El mayor de los enigmas, sin embargo, es cómo empezó todo. Y para resolverlo, necesitamos una teoría que pueda dar cuenta de todos los fenómenos que ocurren en el universo. Ahora, aplicamos la teoría de la relatividad de Einstein para describir las cosas grandes como las galaxias, las estrellas o nosotros. Y la de la mecánica cuántica para explicar el mundo del átomo. Pero, ¿qué aplicamos en el Big Bang? Allí se une la cosmología con las partículas elementales. Necesitamos una teoría única para entender esos primeros momentos. Esto es el santo grial de la física teórica actual. Obtener una teoría de todo. Y hay una candidata, la teoría de supercuerdas, que propone que todo lo que hay en el universo, todas las fuerzas y toda la materia, está hecho con un solo ingrediente. Unos hilos diminutos que vibran a los que llamamos cuerdas. Una cuerda puede vibrar de distintas maneras, y cada una de estas vibraciones representa los diferentes tipos de partículas elementales. Como las cuerdas de un violín en el que cada nota es una partícula distinta. La teoría de supercuerdas nos muestra un mundo bello y extraño, donde caben universos paralelos al nuestro y muchas más dimensiones. Pero también sugiere que quizás podamos responder preguntas que ni tan solo creíamos que eran preguntas científicas. ¿Por qué existe el universo? ¿Y por qué es como es? Leonard Susskind es catedrático de física teórica en la Universidad de Stanford. Entre sus múltiples contribuciones a la física destacan la teoría de cuerdas y su aplicación al estudio de los agujeros negros. Susskind, además, se ha interesado en divulgar sus teorías a un público no especialista, por lo que ha conseguido diversos galardones. Sería una tontería no empezar por uno de estos temas que siguen durante años y años sin respuesta, ¿no? Me refiero a cosas como... Sabes la pregunta que te voy a hacer, ¿no? No creo que sea como saber el tiempo que hará mañana. Pero si la gente estuviera aquí, te preguntarían... Por favor, dime qué había antes del Big Bang. ¿Qué había antes del Big Bang? Si es que hubo algo. En realidad no lo sabemos con certeza. Algunos creen que no había nada. Otros, entre los que me incluyo, creen que el universo creció increíblemente rápido, en un proceso como el de hinchar un globo muy rápidamente.
y eso se llama inflación. La inflación es la teoría que explica lo que sucedió antes de lo que sí explica la teoría estándar del Big Bang. Pero, ¿qué pasó antes de eso? Bueno, no es seguro. Pero había algo, un cerebro, un cero, En algún momento, cuando retrocedemos, perdemos el conocimiento de las leyes de la naturaleza que nos pueden explicar un pasado tan lejano. Ahora tenemos ideas que nos llevan todavía más allá, incluso a un tiempo en que el universo simplemente se estaba inflando muy rápidamente. Pero ¿cómo llegamos allí? No lo sabemos. Mientras el universo se estaba inflando rápidamente, creemos que se podrían haber formado unas pequeñas burbujas que a su vez empezaron a desarrollarse, y nosotros vivimos en una de esas burbujas. Y las burbujas son como las burbujas de cava. Sucedió lo mismo que sucede cuando se descorcha una botella de cava y de repente... ¡zas! Todo el universo, como el que ahora parece que conocemos. De una de esas pequeñas burbujas que empezó a expandirse. Y seguramente nosotros vivimos en una burbuja así, pero es posible que haya muchísimas burbujas más en el exterior. Algunas son muy hostiles. ¿Cuál es la palabra adecuada? Letales. Son letales para la vida. No se puede vivir allí, se expanden demasiado rápido, o son demasiado calientes o demasiado frías. Siempre hay algo que no está bien. La teoría del Big Bang describe el nacimiento del universo a partir de una singularidad de temperatura, presión y densidad elevadísimas. Sin embargo, la primera millonésima de segundo queda inexplicada por esta teoría. En este periodo, la condensación de la materia era tan extrema que no se explica con el mismo modelo. La teoría de los universos inflacionarios fue formulada como respuesta a estos interrogantes. En los primerísimos instantes de su existencia, el universo sufrió una fase de rápido crecimiento exponencial antes de adoptar la expansión lineal descrita por el Big Bang. Pero, ¿cuál era la probabilidad de que se crease un universo con las condiciones necesarias para la vida? Una de las hipótesis explica que con el Big Bang podrían haber surgido incontables universos, como burbujas, cada uno de ellos con unas características diferentes e incluso con leyes físicas distintas. De esta forma, no resultaría tan milagroso que alguna de estas burbujas ofreciese las propiedades idóneas para desarrollar el sistema solar y con él la vida. Pero si los primeros instantes del universo ya plantean todas estas dudas, los años posteriores del cosmos siguen sorprendiéndonos. Recientemente se han simulado los primeros sonidos del universo a partir de la radiación cósmica de fondo. Esta radiación, que procede de cuando el universo tenía tan solo 380.000 años, se ha podido estudiar gracias a un viejo truco astronómico. La luz que llega de un objeto muy lejano lo abandonó mucho tiempo atrás y nos permite verlo como era entonces, no como es ahora. Se han analizado las pequeñas fluctuaciones que existen en el fondo cósmico de microondas y se han traducido a un campo de tonos sonoros. Las notas más altas engendran la primera generación de estrellas, mientras que las bajas se disuelven lentamente para convertirse en las galaxias que llenan todo el espacio. Esta banda sonora condensa en 5 segundos la simulación del ruido cósmico del primer millón de años del universo. Contrariamente a lo que su nombre indica, el Big Bang se inició en absoluto silencio, pero mientras el universo se expandía aparecieron las ondas sonoras, un concierto imperfecto que acompañó el primer millón de años del cosmos. Cuando discuto con algunos amigos del mundo de la física y hablamos sobre las diferencias entre las teorías de la física cuántica y el mundo macroscópico, siempre dicen, para que no se les pille en un error, que las leyes de la física o del mundo son las mismas. Pero tú dices que no, que todas las leyes no son las mismas en todas partes, que depende de la burbuja. Los cosmólogos son un poco diferentes de los físicos, porque su interés se centra en el universo, cómo se creó, su tamaño, su forma. Y los físicos están interesados en las leyes de la naturaleza tal como se pueden observar en un laboratorio. Los físicos
siempre han adoptado el punto de vista de que las leyes de la naturaleza son únicas y de que había siempre un tipo especial de matemáticas, unas matemáticas con unas reglas desconocidas, cuyas ecuaciones, cuando se pudieran resolver, explicarían por qué el mundo es como es, por qué el electrón tiene ese peso, por qué el fotón tiene esa forma. En cambio, los cosmólogos observaron el mundo exterior y vieron algo diferente. Vieron el mundo lleno de coincidencias, coincidencias arbitrarias, conspiraciones accidentales entre los números, sin una simplicidad particular, sin una particular belleza matemática, pero con un modelo particular que lo gobernaba todo. Y ese modelo en particular era que las reglas, las leyes, el entorno, eran exactamente los que se necesitaban para que se pudiera formar la vida. Antes de Darwin, la existencia de algo tan maravilloso como un globo ocular era una prueba de la existencia de Dios. Ahora, cuando se mira el universo, se tiende a decir que es muy amable, y mucha gente piensa que esto debe ser porque alguien lo debió hacer así para que existiéramos. Lo que necesitamos es un principio del mismo tipo del que utilizó Darwin para explicar por qué el universo es tan amable sin necesidad de invocar a las fuerzas sobrenaturales. Y a eso le llamáis el principio antrópico. ¿Y una explicación? El punto de vista del científico, que cree o no cree en Dios, es explicar la naturaleza sin invocar a las fuerzas sobrenaturales. Y puesto que es nuestro trabajo, tenemos que hacerlo. Bueno, quizá yo lo habría llamado de una forma diferente. Hay situaciones donde la sutil frontera entre ciencia y filosofía se diluye. Este es el caso de un principio que ha suscitado arduas discusiones entre sus defensores y detractores, el principio antrópico, que en términos aproximados dice que el universo es como es debido en parte a nuestra existencia. A primera vista parece ilógico. Es como si nosotros, recién llegados a este inmenso océano cósmico, seleccionáramos de alguna forma el pasado del universo y sus constantes fundamentales. Pero si profundizamos en cualquiera de sus dos versiones, la débil y la fuerte, podemos encontrar argumentos que alimenten nuestras dudas. La interpretación débil del principio antrópico dice que la vida está restringida a ciertos lugares y épocas del universo. Por ejemplo, si la edad del universo fuera considerablemente inferior a 13.000 millones de años, no hubiera habido tiempo de crear el sistema solar, enfriar la Tierra y albergar vida como la nuestra, mientras que si el universo fuera más viejo, ya estaría demasiado frío. En este sentido, tampoco debe sorprendernos la privilegiada situación de la Tierra respecto al Sol. De otra forma, no existiríamos para cuestionarnos este hecho. Algunos científicos van más allá y plantean una versión fuerte del principio antrópico que implica la existencia de múltiples universos o historias posibles. Hay ciertas leyes y constantes fundamentales que parecen extremadamente bien ajustadas para permitir la vida. Para hallar explicación a este hecho, postulan que no hay un único universo, sino múltiples, cada uno con otras leyes y constantes diferentes en donde la vida sería imposible. Es nuestra propia existencia la que selecciona el universo particular en el que vivimos de entre todos los posibles. El principio antrópico es controvertido y está sujeto a todo tipo de interpretaciones, pero en el fondo es una forma de justificar esta casualidad que ha permitido nuestra presencia sin necesidad de recurrir a la figura del Dios creador ni simplemente aceptar que hemos tenido una exagerada suerte. Nos resulta tan difícil comprender que pueda haber otras dimensiones que sean muy pequeñas, escondidas en algún sitio, ¿no? Esta es la parte de la cuestión. Creemos, aunque no hay ninguna razón, bueno, de hecho hay razones matemáticas para creer en lo más profundo de la teoría de cuerdas, que existen otras dimensiones además de las tres que vemos, arriba y abajo, derecha e izquierda y adelante y atrás. Hay más, en algún sitio que no podemos ver porque son demasiado pequeñas. De modo que es posible que en otro lugar, no solo posible, tiene que ser así, en alguna otra burbuja